Cuando usted guste iniciar, el escenario es suyo. Muchas gracias. Bien, bueno, vamos a empezar compartiendo la pantalla. Les había mandado el, la presentación. Ups, denme un minutico. Bien, para entrar en materia de lo que es ya la parte de química toxicológica, la última clase vamos a referirnos en todo lo que son las drogas de abuso propiamente dicho. Para el desarrollo de esta clase he tomado más que todo el entorno clínico toxicológico del abuso de ciertas sustancias. Como ya habrán sabido, de acuerdo a la metodología que se ha utilizado para este tipo de módulo, vamos a empezar con algunas definiciones. Sí, lo primero que debe llamarnos la atención y es fundamental es lo que llamamos la farmacodependencia, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud prefiere utilizar el término toxicomanía más que farmacodependencia, que podría ser también hábito o drogadicción. Sin embargo, va a ser el estado psíquico que afecta muchas veces físicamente a un organismo, a un ser humano, causado por la interacción entre un fármaco u otro químico, caracterizado por las modificaciones en el comportamiento y otras reacciones que comprenden un impulso irreprimible para tomar el fármaco. Eso quiere decir que lo hace dependiente. Experimenta estos efectos psíquicos hasta físicos, logrando una evasión normal de las condiciones del organismo. Entonces, la privación afecta tanto a las condiciones físicas y psicológicas orgánicas que por eso también son correctamente estudiadas y son de preocupación a nivel mundial. Bien, que es una droga, es la sustancia terapéutica que al introducirse al organismo por cualquier vía de administración que ya habíamos visto antes, ¿no es cierto? Inhalatoria, digestiva, puede inclusive inocularse por vía parenteral o endovenosa, va a producir una alteración en el normal funcionamiento del sistema nervioso central del individuo. Puede causar dependencia psicológica, física o ambas, de acuerdo al tipo de sustancia, el tipo de consumo y cuánto tiempo puede estar utilizándose en el organismo. Ahora viene de drug en francés, drogue drug en inglés, drogue en francés, y también viene del término holandés drogue, que pueden prescribirse muchos fármacos y pueden ser similares. Por eso el término de farmacodependencia tampoco es muy bien utilizado, dado que estas sustancias ya son sustancias químicas en las cuales ya producen un abuso y posteriores consecuencias. Bien, una sustancia psicotrópica puede ser natural o sintética, cuyo consumo provoca el deseo de seguir consumiéndola en el tiempo, por la sensación o los efectos secundarios que puede inducir al organismo. Ahora, las ciencias penales han definido la droga de otra manera. Se entiende por droga toda sustancia que sea química o natural o psicotropa, capaz de producir dependencia, ya sea física o psicológica. Creo que es el término y la definición más exacta, ya que este tipo de drogas, este tipo de sustancias van a hacer el efecto de dependencia en el organismo, siendo definida la psicotropía, aquella función y comportamiento en la experiencia psíquica, por acción directa en el sistema nervioso central. Eso es fundamental para nuestro conocimiento en lo que es la interacción con las drogas, ¿no? Pueden producir estos efectos, ¿no? Psicolépticos, psicoanalépticos, psicodislépticos. ¿Eso qué quiere decir? Disminución, aumento o distorsión de la actividad psíquica. Puede deprimir, puede exacerbar el sistema nervioso central y vamos a ir viéndolos de poco. Ahora, los trastornos que ocasionan el consumo excesivo de estas sustancias, principalmente lo que les decían, una sustancia va a crear dependencia. ¿Y eso qué quiere decir? Es un patrón
prolongado, por lo menos, al menos durante los siguientes 12 meses del consumo de cualquier sustancia. Y lo principal es que puede ocasionar las siguientes características. La tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es la necesidad de aumentar la dosis para conseguir un efecto deseado. Eso quiere decir, cuando nosotros atravesamos un consumo sucesivo de estas sustancias, para la siguiente dosificación del mismo, los efectos ya no son los mismos. Entonces, el umbral de la interacción que ha sometido al organismo esta sustancia va a incrementar la dosificación. Eso quiere decir que necesitamos más dosis para que esta sustancia tenga el efecto. Al contrario de lo que es la abstinencia, son síntomas físicos, psíquicos en el organismo, de lo contrario, de no volver a producir la sustancia. Este consumo quiere decir de que puede alterar el comportamiento del organismo por la falta del consumo de esta sustancia. Estos dos fenómenos se ven bastantes en los casos de rehabilitaciones. Si bien las personas que son consumidoras van a permanecer en estados muy complejos, ante todo más que de la abstinencia. Sí, entonces, de acuerdo a este tipo de trastornos, la dependencia para dejar este tipo de drogas y este tipo de sustancias hace que sea muy complejo hacer la rehabilitación y la desintoxicación del organismo. ¿Sí? Entonces no se puede controlar el consumo, ya la dependencia es alta y muchas veces para contrarrestar los efectos de tal sustancia se necesitan otras sustancias además. Pueden ser fármacos para contrarrestar inclusive las terapias psicológicas, etcétera, etcétera. Otro de los efectos que es importante remarcar es la reducción de las actividades sociales laborales. Muchas veces el cambio del comportamiento en las personas consumidoras hacen que sean como los focos rojos de que está pasando algún efecto diferente al normal. Entonces puede ser que la persona falte al trabajo o cambie directamente de actividades, por lo que es importante también hacer un monitoreo correcto de qué está sucediendo con las personas. Muchas veces en las personas jóvenes cuando empiezan a consumir cambian de carácter o dejan de asistir a clases, etcétera, etcétera. Ahora, lo que llamamos lo que es el abuso de sustancia, es el uso persistente, esporádico y que necesita el organismo empezar a consumir. Esto obviamente no es una práctica médica aceptable, pero es un patrón de adaptación al uso de la sustancia que perturba prácticamente al organismo y limita clínicamente, hay limitaciones clínicamente significativas, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? No pueden cumplir principales obligaciones en el hogar, en el trabajo, asistencia a la escuela, necesitan el uso de sustancias en situaciones físicamente peligrosas, el estrés que la constitucionaria consumo de alguna sustancia puede exacerbar algunas conductas peligrosas y la sustancia obviamente puede hacer que los problemas interpersonales y sociales se exacerben, haciendo de que la conducta psicosocial se vea afectada en el consumidor. ¿Sí? Aquí hay algunos criterios de diagnóstico que les he marcado acerca de lo que es la dependencia y el abuso de sustancias. De acuerdo a la teoría, uno o más de estos factores son los que deben monitorearse cuando hay sospecha de que una persona está consumiendo alguna sustancia. Si, por ejemplo, la dependencia dice mayor de 3 son necesarios, lo que habíamos mencionado, ¿no? La tolerancia, la abstinencia, el uso prolongado y esto del tiempo de las actividades, ¿no es cierto? Cuánto se invierte los roles sociales. Y el abuso, ya vemos, ¿no? Los consumos repetidos de la sustancia van a llevar a incumplir las obligaciones normales y habituales del ser humano y el físicamente peligroso, lo que les mencionaba, ¿no? Y ya lo que conduce a los problemas legales, encontrar a una persona en estado de drogadicción o en estado de que haya consumido alguna sustancia puede ser también pasible a alguna sanción legal o que por sus conductas puedan también cometer crímenes. Entonces, es importante de que alguno de las alertas o de los puntos que se están tocando ahora sean
considerados para que podamos hablar de una persona que es dependiente o que ya está incurriendo en el abuso. Ahora, estas definiciones ya las estamos manejando un poco más del ámbito legal. El uso nocivo va a ser aumentar las dosis para que produzca a mediano y largo plazo daños en la salud. Pueden ser físicos o mentales. El uso ya peligroso incrementa el riesgo nocivo para el usuario. Eso quiere decir que ya va a conducir a problemas mucho más complejos en la salud y en la conducta, por lo que ya la sustancia y el uso, el abuso de las sustancias van a conllevar a situaciones más peligrosas. Y bueno, y la intoxicación en sí es cuando ya ha habido una sobredosis o una exacerbación de los efectos del uso de estas sustancias en la administración, pueden perturbar tanto la conciencia, ¿no?, el conocimiento, la percepción, incluso el tema de otras funciones que pueden estar afectadas. Todas estas perturbaciones se relacionan con los efectos que esta sustancia puede incidir en el sujeto, tanto a lo largo del tiempo como a otro tipo de complicaciones orgánicas. Las intoxicaciones ya como tal llaman ya sobredosis, porque para tener el abuso de sustancia, el uso consuetudinario, el aumento de la dosis, el efecto de la tolerancia, hace que el efecto deseado de esta sustancia aumente el dosaje y las complicaciones orgánicas pueden ser peores. Entonces aquí ya es el momento en el cual nos interesa ya para la parte forense, toxicología forense de abuso, todas estas complicaciones ya de sobredosis que se pueden encontrar o en las personas fallecidas por sobredosis o cuando llegan a un área de emergencias, cuando ya tienen este tipo de reacciones de acuerdo a la sustancia que hayan ingerido y obviamente de acuerdo a la vía de administración. ¿Sí? Para entrar un poco más en materia, tenemos que la clasificación de las sustancias de abuso más frecuentes las se han clasificado en 7, ¿no? Los opiáceos, la cocaína, las drogas de diseño síntesis, que vamos a ver en este caso las anfetaminas, los cannabinoles, la marihuana y sus derivados, el LSD, perdón, psicodélicos o los alucinógenos, los inhalantes y el alcohol. El alcohol se lo ha encontrado ya como una sustancia de abuso por las consecuencias a mediano y largo plazo, más que todo en los regímenes conductuales. Y vamos a ir desarrollando de a poco cada uno de ellos. Bien, entonces los opiáceos o los opioides es un término de las sustancias naturales que están derivadas de la planta del opio o también de la amapola, ¿no es cierto? Sus análogos semisintéticos o sintéticos son aquellos que normalmente se utilizan como fármacos para aliviar el dolor. Aquí tenemos, por ejemplo, la oxicodona, la meperidina, la morfina, la pentazocina y la hidromorfona, la metadona por vía oral y el fentanil. Muchas de estas sustancias son analgésicos ya de tercera generación, mismos que se utilizan para tratar el dolor crónico grave, analgésicos como tal. Ustedes saben que inclusive para inducir un coma para el tratamiento y para la terapia intensiva se utiliza el fentanilo o la metadona, pero bueno, en otras dosis y agregando otro tipo de fármacos. Obviamente, todos estos fármacos como tal, si bien son controlados, el uso ya indiscriminado de han vertido que todas las sustancias, los opioides, hayan sido clasificados también como sustancias controladas. Y, por ejemplo, en los Estados Unidos, la heroína, que es un potente opioáceo, haya sido eliminada del uso común, pero en otros países hay el uso limitado de acuerdo al tratamiento que puedes tener una persona. Por ejemplo, algunos de estos opioides se están utilizando para el tratamiento del cáncer. Sin embargo, el abuso ya por su calidad de accesibilidad de algunos de estos, como por ejemplo la codeína, ya lo han vuelto una sustancia de dependencia. Sí, aquí por ejemplo vemos en el gráfico, ¿no? La fórmula del opioide, de la morfina en realidad, y que podemos ver en esta clasificación la clase de opioides que tenemos, ¿no es cierto? Los naturales, los que podemos ser sintetizados directa o indirectamente por la síntesis química
del principio activo y, bueno, algunos sintéticos y los antagonistas de estos. Eso quiere decir de que cuando hay el efecto de la morfina, un efecto antagonista, los utilizamos como tratamiento, que ya lo vamos a ver más adelante. Sí, ¿qué es el efecto más importante que ocasiona un opioide, ¿no? Atenuar el dolor. Y sedantes. Hace que la persona empiece a dormir o entrar en un efecto narcoléptico y de somnolencia. Entonces, también de acuerdo a la dosificación, en algún momento puede causar cierta euforia. Entonces, por eso se han vuelto sustancias de abuso por los síndromes y las sustancias que pueden ser controladas. En este caso, por ejemplo, de acuerdo a lo que el organismo está ingiriendo, hace que la persona tenga este tipo de efectos, ¿no? Los efectos menos deseables tenemos el estreñimiento, náuseas, enrojecimiento y obviamente no las alergias y la confusión en alguna edad avanzada. Por eso el control y la medicación debe ser médica para este tipo de sedantes o analgésicos de acuerdo a las concentraciones que tengamos, ¿no es cierto? Ahora, hay un trastorno que se llama el síndrome serotoninérgico, que se caracteriza de causar confusión, temblor y espasmos musculares y aumenta la temperatura corporal. Eso es por la exacerbación de la dosificación de este tipo de sustancias. Ahora, lo que nos interesa, y vamos viendo en cada capítulo, el tema de la sobredosis. Las dosis altas son potencialmente mortales. En Estados Unidos les pongo este dato que ha habido alrededor en el 2017 47.600 muestras por sobredosis. Ha sido el año en el cual más muertes se ha registrado a nivel mundial, ya que el uso indiscriminado y las dosificaciones a partir de ese año han sido ya más controladas. Lo que pasa es que la respiración se vuelve lenta y puede llegar a un paro respiratorio, ya que la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura van disminuyendo y hay una contracción de las pupilas. Tan así que cuando la persona llega a emergencias, hay un signo muy característico de las pupilas, llegan a ser del tamaño de la cabeza de un alfiler. Eso quiere decir de que está entrando ya en un paro cardiorrespiratorio, por lo que es muy importante ver todos estos signos, síntomas de lo que es una sobredosis por opiáceos. Entonces, pierden el conocimiento y muchas veces el paro respiratorio es inminente y ya no se puede controlar este tema de la reacción que ha tenido la persona, y más aún si hay una combinación entre lo que es o la cocaína o el alcohol, exacerba aún más las características de la sobredosis y puede conducir a la muerte. La dependencia a largo plazo pueden tener efectos menores que ya les había mencionado anteriormente: el estreñimiento, la sudoración excesiva, la somnolencia, la disminución de la libido. Y cuando ya vamos viendo acerca de lo que es la abstinencia, cuando quieren empezar a dejar o cuando ya empiezan el tratamiento para estos pacientes, generalmente los síntomas son muy desagradables, pero no son mortales. Las siguientes 4 horas después, hasta las 48 y 72 horas, aparecen los síntomas de la abstinencia, que están encontradas entre la ansiedad, sí, y el tema de la respiración. Es el efecto contrario en muchas ocasiones, lo que les mencionaba antes, ¿no? El síndrome de abstinencia de cualquier sustancia de abuso, algunas veces provoca el efecto contrario, y en vez de, en este caso, de sedar a la persona o de tenerla en un estado eufórico, va a tener la otra sintomatología, ¿no? Como empezar a bostezar, transpirar, secreciones nasales y la dilatación de las pupilas. Hay una hiperactividad y ansiedad prolongada y aumento de la frecuencia y la presión arterial. Entonces, todos estos síntomas deberían ser tratados cuando la persona está tratando de desintoxicar del abuso de esta sustancia, ¿no? Algunos otros síntomas que se mencionan aquí que pueden ser también controlados de acuerdo a lo que es la sintomatología que presenta el paciente ya en abstinencia, es lo que se puede tratar, además de
el tema del tratamiento psicológico y psicoterapéutico, que es importante, ya que el empezar a abusar este tipo de fármacos no son conductas normales en las personas. Entonces, también se advierte que el consumo de estos opioides durante el embarazo puede llegar a atravesar al feto. Entonces, lo que puede presentar con rapidez no solamente a las madres, sino también a la respiración del bebé puede deprimirse y puede llegar a fallecer o en vientre o en el momento de nacer. ¿Cómo se diagnostica? Principalmente la evaluación médica, cuando un paciente puede llegar a la sala de emergencias por un indicio de haber consumido un tipo de opiáceo, lo primero que se debería pedir es un análisis de orina, no común, sino para detectar este tipo de drogas. Sin embargo, lo que más es la referencia es la hipoglucemia, que podrían ser uno de los síntomas, ya que estamos en una depresión del sistema nervioso central y por consecuencia una de las características es la hipoglucemia. Entonces, que podría añadirse al análisis de la orina para saber si ha consumido o hay una intoxicación por opiáceos. Evidentemente, lo que les mencionaba acerca de las características de las sobredosis es lo primero que debe evidenciarse y valorarse para saber el abuso de esta sustancia. Ahora, el tratamiento, en este caso, el tratamiento podría ser a los síntomas, porque sabemos de que las personas no fácilmente van a aludir o mencionar de que han tenido una sobredosis o que están haciendo un consumo de la sustancia. Entonces, lo que se necesita es el tratamiento de urgencia, ¿no? A la sintomatología, al ver en el momento que está la persona atravesando, el tratar de desintoxicar, inclusive de hacer lavados estomacales, dependiendo del posible tratamiento o, perdón, de la posible droga que se haya consumido y evidentemente posterior a que mantenga los signos vitales de la persona, del paciente, hacer la rehabilitación, ¿no? Ahora, el tratamiento de urgencia es cuando ya la persona viene con una sobredosis evidente, ya se ha desvanecido o ha perdido el conocimiento, entonces hay que prevenir la muerte, provocar una ventilación mecánica, ya que lo que les mencionaba, ¿no? La depresión respiratoria y el inminente paro respiratorio hay que evitarlo. En algunos casos, por ejemplo, se usa naloxona o en inyección o en aerosol nasal de acuerdo a los efectos que hayan se visto en el paciente, por lo que también es importante identificar si es que es esta droga o este tipo de drogas las que han sido el efector de todos estos síntomas. Ahora hay que mantenerlas en observación y principalmente tratar la sintomatología, que es lo más importante en estos casos. ¿Cómo se hace una desintoxicación? Evidentemente hay que interrumpir el consumo y tratar la abstinencia. Si bien sabemos de que van a tener una reacción adversa o la sintomatología que se presenta por dejar de consumir lo que les mencionaba dentro de las 4 hasta las 72 horas, si es que es un consumidor consuetudinario, una persona que ya ha pasado de la dependencia al abuso, entonces hay que ir inclusive sustituyendo por una droga similar o disminuir progresivamente la dosis. En el caso de los opioides es complejo hacer el tratamiento, ya que el quitar muchas veces la abstinencia pueden ser los síntomas incluso complicaciones muy difíciles de tomar y los tratamientos psicoterapéuticos que se mencionan en este caso, ¿no? Se habla del fármaco clonidina, que puede utilizarse para evitar los efectos secundarios en el caso de la abstinencia, lo que les decía, ¿no es cierto? Como el efecto es disminuir la presión arterial, en la abstinencia sube, entonces en este caso disminuye la presión arterial por el síndrome de abstinencia y y también, pero lamentablemente también puede entrar en otro efecto de contrarrestar el efecto, pero producir otros, por lo que el manejo de utilizar un fármaco contra otro debe ser bien controlado. Sí, se utiliza también la metadona como un sustitutivo o como un opiáceo que contrarreste los efectos y especialmente en el tema de la heroína.
y las dosis elevadas de la metadona pueden producir efectos arrítmicos, lo que les mencionaba, ¿no? Si bien podemos estar tratando un, un síntoma o este efecto del abuso, otras de las sustancias también pueden provocar otros daños colaterales, por lo que todo esto debe ser una supervisión médica constante. La rehabilitación es evitar que la persona empiece a consumir nuevamente y lo más importante es hacer la dosificación sucesiva y el comportamiento y asesoramiento que necesita este paciente em, para dejar de consumir las sustancias. Bien, acerca de la rehabilitación, efectivamente son programas que incluyen terapias de grupo, terapias familiares, las mismas que están englobadas a identificar primeramente que el consumo de opiáceos o de sustancias es un problema y que deben dejar de consumir. Porque las personas generalmente que empiezan a consumir analgésicos pueden tener consecuencias a mediano y largo plazo, por lo que el síndrome de abstinencia es muy difícil de manejar en estos casos. Bien, para ver el tema de la cocaína, y si bien es una sustancia que para nosotros como país es muy compleja de manejar, ya que siempre escuchamos el término, ¿no? Coca no es cocaína. Sin embargo, siendo una de las sustancias más complejas en este momento de lo que es el narcotráfico y que siempre pone en tela de juicio el tema de la hoja sagrada, como lo llaman muchos grupos en el país, es que se ha vuelto imposible de evitar que el consumo sea erradicado completamente. Sabemos nosotros que los cocainómanos no solamente van a aspirar la sustancia, también se la van a inyectar y son métodos los cuales han utilizado para exacerbar los efectos de lo que es la cocaína. Bien, la cocaína es un estimulante del estado del sistema nervioso central, por lo que la persona empieza a estar en una alerta constante y los trastornos a posterior se ven evidentes en lo que son los ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares, que son las complicaciones más difíciles de tratar en lo que es la cocaína. Lo que llaman snifar es la aspiración que hacen con las líneas llamadas, ¿no es cierto? Hacen unas líneas y las aspiran por la nariz y comúnmente llaman, ¿no?, hacer un sniff por el término y el término de sniff es respirar o aspirar en realidad en inglés, ¿no? Entonces lo llaman sniffarse como una palabra del inglés al castellano, ¿no es cierto? Entonces, o directamente lo que hacen es diluirla en vena y se la inyectan directamente que de acuerdo al tipo de consumo que puedan hacer, ¿no? Ahora lo combinan con bicarbonato y se vuelve la base libre de acuerdo a la cocaína por el tema de la extracción y es el famoso crack, ¿no? Entonces, muchas veces el crack, al hacer hervir, el vapor de cocaína también es el que se inhala y es el administra de vía intravenosa. Entonces son varios métodos los que utilizan para consumir la cocaína ya como sustancia base, ¿sí? Los efectos inmediatos, el estado de alerta, la euforia y la sensación de energía extrema que utilizan los cocainómanos para estimularse en realidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que les mencionaba, ¿no? Los consumidores pueden inyectársela, fumarla o esnifarla cada 15 o 30 minutos de acuerdo a la sensación y el efecto deseado para ellos. Sin embargo, cuando ya empieza el síndrome de tolerancia a la cocaína, de acuerdo a los varios días que pueden empezar a estimularse con esta sustancia, pueden ocasionar agotamiento y la necesidad de dormir. La mezcla de la cocaína con el alcohol es una de las cosas, de los elementos más complejos de ver en el área de emergencias, especialmente porque muchas personas que son alcohólicas pueden empezar a estimularse con cocaína
para evitar lo que llamamos, ¿no?, la resaca o el chaki, y esto exacerba el efecto del siguiente. Entonces, el estado de alerta que produce la cocaína contrarresta el alcohol, pero así, a la vez exacerba también la proyección de los síntomas. En este caso, por ejemplo, ya la persona después de varios días que ya es un consumidor, la necesidad de dormir es innata. Ahora, la sobredosis. Las dosis excesivas pueden alterar el juicio totalmente, nublar a la persona fuera de sí, ya empezar con temblores, nerviosismos extremos, convulsiones y uno de los efectos más complejos, ¿no?, las alucinaciones y los delirios paranoicos de persecución y las conductas violentas. Después de un sobredosaje de cocaína, la persona puede no actuar en sus cabales cometiendo crímenes y o atentando con su propia vida. Se presentan la sudoración y la dilatación de las pupilas y la hipertermia. En los casos que cuando el paciente ya llega a un área de emergencias, una de las características más interesantes de ver es que el paciente está con hipertermia de 1 o 2 grados y el aumento de la presión arterial y posiblemente una arritmia, porque acelera de sobremanera el sistema nervioso central, que a diferencia de los opioides que habíamos visto, no es un depresor, este aumenta las características de frecuencia y de hipertensión. Entonces, se puede muchas veces en el momento causar un dolor torácico por la vasodilatación y una muerte súbita por un ataque cardíaco. Sí, a largo plazo puede originar una insuficiencia renal, algunos AVCs, problemas pulmonares y obviamente un pulmón de crack que llaman es la dificultad o que es la presencia de sangre en pulmón, precisamente porque muchos otros consumidores no se inyectan, sino simplemente están absorbiendo y eso destroza los alvéolos pulmonares. Los efectos a largo plazo dañan principalmente la estructura de las fosas nasales, el septum es alterado y el cartílago como tal se deshace y provoca muchas veces úlceras. En algunos consumidores habituales ya el tabique de la nariz, que llamémoslo comúnmente, ya ha desaparecido. Entonces, al hacer el examen del cartílago nasal, vemos que tiene bastantes lesiones. Entonces, muchas veces cuando el paciente quiere recuperarse, necesitan tratamiento quirúrgico. Otro efecto del consumo excesivo, el tema de las funciones mentales, la pérdida de la memoria. El daño orgánico afecta al corazón, obviamente a los pulmones y puede provocar a la larga una insuficiencia cardíaca. Sí, y otras afecciones posteriores de acuerdo al uso de las sustancias, porque no pueden ser puras, ¿no? Los contaminantes también afectan a otros órganos. Si una mujer durante el embarazo consume, el feto puede derivar a un aborto espontáneo, dado que puede pasar la barrera hematoencefálica y destrozar como tal al feto. Ahora, los síntomas de abstinencia, ¿no? En el momento que la persona deja de consumir o qué sé yo, encierran o hacen el tratamiento de rehabilitación, el cansancio excesivo, la somnolencia y la depresión por, por los efectos de no estar en el consumo son complicados y difíciles de tratar. Sin embargo, aumenta el apetito y los problemas de concentración y alteración de la memoria pueden exacerbarse. El tema del suicidio es una de las complicaciones de los síndromes de abstinencia, ya que este tipo de ansiedad hacen de que el tema mental ya se vea afectado por la dependencia que tienen a esta sustancia. Sí, lo que debe evaluarse en el diagnóstico igualmente es la sintomatología, también debería hacerse un análisis de orina y el tema del entorno familiar o habitual que la persona que llega a un estado de tratamiento médico de emergencias, es decir, qué tipo de sustancia ha consumido, especialmente si es cocaína. En algunos seguros médicos o el tratamiento como tal, no se hace la detección habitual de lo que es la cocaína, simplemente se ve la sintomatología. Sin embargo, debería procurarse que los análisis de orina estén enfocados a detectar esta sustancia. Inclusive también en sangre en otros países
se hace los test de cocaína o de marihuana habitualmente en las salas de emergencia cuando los pacientes ya llegan con indicios de consumo. El tratamiento de urgencia directamente es a la sintomatología y no es necesario tener un tratamiento de las reacciones adversas. Sin embargo, como llegan en algún momento en un sobredosaje con la euforia característica del cocainómano, se administran benzodiazepinas como la lorazepam por vía intravenosa para deprimir el sistema nervioso central y que pueda el paciente calmarse en este caso y las consecuencias y evitar las consecuencias posteriores a la sobredosis que puede haber tenido este paciente. Sin embargo, deben evitarse los fármacos antiperceptivos ya que puede empeorar el efecto de la presión arterial. Lo que les mencionaba, ¿no es cierto? El aumento de la eh, tensión arterial puede estar exacerbada por algunos fármacos o por la condición orgánica del paciente. Como tal, es importante mencionar, ¿no?, la hipertermia. En ese momento también hay que hidratar al paciente, ya que es uno de los síntomas más complejos de ver en lo que es una sobredosis por cocaína. Y enfriarlo, mantas o eh, paños húmedos en la frente y en las manos de los pacientes. La desintoxicación. El interrumpir el consumo de la cocaína en muchos de estos pacientes es muy difícil de tratar. Lo que les mencionaba, la persona se deprime bastante y tiene indicios de suicidio o de tendencias suicidas, mejor había apropiadamente dicho. Y es imposible que la persona como tal, si ya es un consumidor, deje de empezar a consumir, por lo que ya hay, existen grupos de apoyo mismas que van enfocadas en tratar el tema de las características toxicomaníacas que puede tener estos pacientes. La psicoterapia, los grupos de apoyo pueden apoyar mucho al tema de la desintoxicación y la rehabilitación. Sin embargo, puede el paciente también ya presentar trastornos de salud, que es de salud mental, que es muy habitual en los adictos, y la depresión, que también puede ser tratada con otro tipo de fármacos. Sin embargo, la monitorización de este tipo de pacientes es importante, ya que los efectos de la cocaína ya pueden haber afectado al organismo como tal, en el corazón o a los pulmones, de acuerdo a la vía de administración que haya recibido de la cocaína. ¿Sí? Pasamos ahora a lo que son los cannabinoles. El tetrahidrocannabinol o el THC que mencionamos es el principio activo de la marihuana. El principio activo de lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? De la cocaína, para nosotros es el tetrahidrocannabinol. Por eso llamamos los cannabinoles a la marihuana. También todos los sintéticos derivados de esto, ya que es la planta como tal, ¿no es cierto? La marihuana y derivados de ellos. Tienen el mismo principio de extracción, sin embargo, los efectos son diferentes, ¿no es cierto? Ahora, el uso de la marihuana se ha extendido más que todo del consumo de las hojas por medio de fumar esta hierba, ¿no es cierto? Y bueno, en el mundo del consumo generalmente le llaman así hierba porque las hojas son los que hacen secar y el principio activo es el que se fuma. Sí, aquí vemos igualmente, ¿no? En lo que les mencionaba, el THC, tetrahidrocannabinol, la planta como tal, y cómo preparan o los famosos porros o por pipas, que últimamente se ha pedido mucho la legalización ya como un consumo médico, ya que los efectos analgésicos son importantes y en algunos países como en la Argentina se están utilizando un tipo de aceite o gotas mismos que alivian y deprimen el sistema nervioso central para el tratamiento más que todo analgésico. Sí, bueno, los síntomas. De acuerdo al tipo de cannabinoide que podríamos estar estudiando o bueno, consumiendo en este caso, el efecto a corto y largo plazo no se conoce efectivamente.
Sin embargo, el consumo constitucionario de esta sustancia tienen efectos psiquiátricos, cardiovasculares, neurológicos y otros de acuerdo al consumo que podrían hacer. Dentro de los psiquiátricos, la confusión, la agitación, las alucinaciones y la psicosis, que este grado ya de consumo puede ser muchas veces irreversible, especialmente en los pacientes o bueno, las personas que consumen diariamente la marihuana. Ahora, los cardiovasculares aumentan la hipertensión y la taquicardia puede producir un infarto de cardíaco. Los neurológicos, la sudoración, las convulsiones, la visión borrosa, que de acuerdo a la dosis que haya consumido. Y bueno, y otros de que posteriormente, igualmente la hipertermia y la insuficiencia renal. Ahora, cuando un paciente viene con sintomatología o con indicios de haber consumido marihuana, también debe hacerse los efectos que ha producido y debería hacerse una detección de drogas en orina. Sin embargo, también puede hacerse el análisis de sangre o del mismo cabello. Y eso ya van a ser indicios para que vayamos viendo lo que es la parte de toxicología forense para ver de qué tipo de muestras pueden utilizarse en este tema de si necesitamos ver indicios de sustancias de abuso. Ahora, no se pueden hacer otro tipo de pruebas, mucho más que hacer pruebas básicas del seguimiento de la sintomatología que haya producido estas sustancias. El electrocardiograma para el tema del corazón, que es el órgano que más se afecta, y de pronto la mioglobina por la ruptura muscular que haya provocado el excesivo consumo. El tratamiento, ya que estamos en un estado de euforia, se debería utilizar sedantes por vía intravenosa y la compensación de líquidos, ya que hay una descompensación eh, de, del- de los efectos al organismo. La administración de benzodiazepinas y el tratar de la hipertermia y la frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso se utiliza la benzodiazepina para normalizar las funciones, ya que todo el tema del sistema nervioso central está exacerbado. Ahora ya como tal la marihuana, o que llaman cannabis, porque bien la planta como tal, comúnmente llamada marihuana, es la cannabis sativa, lo que les llamaba, ¿no? La sustancia psicoactiva es el delta 9 tetrahidrocannabinol. La marihuana es el produce de estado de sueño, de una sensación de bienestar y distorsiona las percepciones. Muchas veces, lo que les decía, ¿no? El efecto analgésico sedante que tiene se está tratando a muchos pacientes con cáncer o con dolencias crónicas mismas de que hacen que la persona esté en un estado de sedación que le induce a tener una sensación de tranquilidad, por lo que se ha solicitado en muchas asociaciones, especialmente de cáncer, que puedan ser tratados terapéuticamente. Ya, pero también de los largos periodos de tiempo de consumo pueden llevar a la dependencia más que todo psicológica por esta sensación que produce. En realidad, la marihuana lo que hace es sedar tanto al organismo y no producir un efecto ansioso, de ansiedad, que por eso es tan aceptada en los pacientes que tienen dolores crónicos. Sí, entonces para evitar el tema del consumo y el tratamiento a los que ya han sido consumidores habituales, es el tratamiento por grupos de apoyo o terapia psicológica. Sí, el país que más se consume es en Estados Unidos y se ha identificado de que muchas personas, especialmente los jóvenes, son los que están utilizándolo más para huir, entre comillas, de sus problemas sociales o psicológicos. Lo que les mencionaba, ¿no? La marihuana se fuma como porros, se utilizan los tallos, o perdón, las hojas para fumar y las flores y las hojas para ¿cómo llaman esto? En lo que hacía la revisión de esto.
decían de que para darle consistencia utilizaban también las flores secas de esta planta y tenían tratamientos de la misma hoja, ¿no? Obviamente la hoja fresquita como tal no es la que se utiliza, sino la hacen secar. Ahora la marihuana tiene una variante que es el hachís, que llaman, ¿no? Que es la resina como tal, que es lo que es como el aceite que se desprende de la marihuana. Y también el tema del componente activo se utiliza mucho en forma sintética como depresor de los vómitos de la quimioterapia, lo que les decía, ¿no? O muchos consumidores quieren la legalización por el efecto analgésico y que se ha visto a mediano plazo. Sin embargo, el consumo habitual los hace dependientes. Por eso es que en muchos otros países no han logrado hacer la legalización de esta sustancia. Bien, los síntomas de lo que es el consumo de la marihuana, deprime la actividad cerebral, el estado de sueño y es una sensación psicodélica que llaman, ¿no es cierto? Hay una distorsión e intensificación del tiempo, del color y del espacio. Más o menos la persona llama un viaje o lo que llaman también el subidón, que es la sensación de euforia por los colores o las sensaciones em, psicocognitivas, si bien no lo menciono más aquí abajo, por lo que el efecto eufórico del paciente va en incremento. Entonces, el tema de aliviar la tensión y la sensación de bienestar, la sensación de exaltación y excitación, de acuerdo a la dosificación, es lo que incrementa que esta droga sea seleccionada por un fumador para evitar o evadir la realidad en la que está viviendo. Sí, de las 24 horas a las 24 horas el consumidor de marihuana puede haber también perdido el sentido de la coordinación, el tiempo y la percepción y la concentración. Muchas veces también le llaman el viaje en el que el cual puede estar concentrada esta paciente, este consumidor. Sí, el aumento posterior allá al efecto, que es el efecto deseado, digamos, de esta sustancia, ya empiezan a aumentar la frecuencia cardíaca, los ojos se les vuelven rojos, aumentan el apetito y la boca está generalmente seca. Y la inhalación de esta sustancia hace de que necesiten otro consumo o para evitar ya los efectos que ya son más complejos, ¿no es cierto? Que ya empieza la ansiedad porque ya baja la concentración de este efecto placentero de la marihuana, por lo que la persona ya puede empezar a desencadenar ya una psicosis de persecución porque la dosificación ya necesita ser aumentada. Este es el momento de que la concentración debería ser aumentada, lo que llamamos la tolerancia. Ahora, los efectos a largo plazo, de acuerdo a muy parecido al tema del consumo del tabaco, es la afectación de los problemas respiratorios y de los pulmones como tal, ¿no? Las bronquitis, la tos, las sibilancias, ¿no? Cuando hacemos la auscultación y escuchamos los ruidos normales de pulmonares, se escuchan sibilancias, el tema del dolor y los vómitos, que puede ser también por el tema del consumo excesivo. Eh, lo que mencionaba en la bibliografía que había revisado era de que no puede aumentar los riesgos de cáncer de boca o de pulmonar como los fumadores habituales de tabaco o afectación de las vías respiratorias. Sin embargo, puede conducir a un deterioro cognitivo y alteraciones cerebrales posteriores al consumo excesivo, especialmente en los más jóvenes. Ahora, la hiperemesis es complicada ya que este tema de sufrir crisis de náuseas y vómitos por el tema del consumo hace que la afectación y también el rechazo del mismo paciente pueda ser controlada con volver a fumar. Por eso también se vuelven ciclos complejos de dejar de fumar y volver a fumar para controlar los otros efectos a largo plazo. Esto obviamente ya aquellas personas que están haciendo abuso de la sustancia. Sí, las mujeres embarazadas no deberían consumir
pero sin embargo los bebés nacidos al parecer no tienen efectos contrarios excepto de peso bajo al nacer. También los bebés se pueden tomar por leche materna, pero tampoco se han detectado afectaciones considerables en los bebés lactantes de mujeres consumidoras. Ahora el síntoma de abstinencia es así que si bien la marihuana se va a eliminar lentamente del organismo, los síntomas de la abstinencia son bajos. Por eso muchas veces en algunos consumidores habituales mencionan de que pueden dejar de fumar en cualquier momento sin que les contrarresten ni les tenga complicaciones de la abstinencia. Sin embargo, cuando ya son consumidores de alto dosaje, con tolerancias muy altas, entonces pueden inducir, reprimirse con insomnio, irritabilidad, depresión, náuseas o pérdida de apetito, ya que la dosificación que ya han recibido es muy alta. Sí, ahora para el diagnóstico, lo que les mencionaba anteriormente, igual que para los cannabinoides sintéticos, el análisis de orina y evitar los síntomas de intoxicación, de acuerdo al tratamiento, a la sintomatología que puede producir el paciente y el tema de evitar, ¿no? Este síndrome que le decía, ¿no? La hiperamnesia emesis, que es el síndrome del vómito cíclico. Para evitar esto, ¿no? Algunas cremas de capsaína o también hacer tratamiento con sueros parenterales para evitar las deshidrataciones y evidentemente un asesoramiento psicoterapéutico, tratamientos por grupos de apoyo para apoyar el tema de la desintoxicación y abandonar este tipo de consumo. Bien, otra de las sustancias complejas de tratar es las anfetaminas. Hablamos de la anfetamina y de la metanfetamina, que son producidas sintéticamente, mismas que en el mercado pueden ser vendidas de esta manera. O el famoso también el llamado éxtasis, que están involucradas en este tipo de sustancias. Estas ya serían las sustancias sintetizadas también de abuso. Sí, son fármacos estimulantes que pueden aumentar el estado de alerta, mejoran el rendimiento físico, producen euforia y una sensación de bienestar a todos los consumidores. Dejan de tener apetito y el tema del abuso de anfetaminas baja de peso. Muchas veces se la ha mencionado en los procesos de muchos adolescentes en especial, el uso de anfetaminas para bajar de peso con los problemas y complicaciones de la anorexia, por lo que también debe ser llamar la atención si uno de nuestros, no sé, familiares o pacientes con, con síndrome de baja de apetito y no vómitos, es que puedes también estar consumiendo este tipo de sustancias. Sí, la sobredosis empieza con una agitación extrema, el delirio y también la temperatura corporal elevada y puede conducir a un ataque cardíaco, un AVC y hasta la muerte de acuerdo a la concentración y la sobredosis que puede venir acerca de del consumo mayor de este tipo de sustancias, de las anfetaminas. Sí, la anfetamina y la metanfetamina son las de mayor consumo y que llaman, ¿no es cierto? Y la metiledoximetanfetamina, que también conocida como éxtasis. El cuadro anterior les mostraba para que ustedes vean, ¿no? Adam, o que tienen colores especiales, figuritas en el mundo de los consumidores, especialmente en los adolescentes. Las anfetaminas con el nombre de éxtasis tienen estas características o estos dibujitos para que sepan ellos que son este tipo de sustancias y pueden inclusive ser de fácil accesibilidad. En algunos colegios se ha descubierto de que había consumo consuetudinario de estas sustancias y así parecían sustancias, pastillitas como los sugus que llamaban, ¿no es cierto? O los chubis de colores, pero había grupos de consumidores en algún momento se hizo una investigación del tema de consumo, más que todo en los adolescentes. Eh, si bien se puede hacer por vía oral,
también se puede utilizar la sustancia para fumar o inyectarla, igualmente que la cocaína con la misma metodología. Am, las anfetaminas normalmente se utilizan para el tratamiento de un déficit de atención o hiperactividad, para obesidad o la narcolepsia. Sin embargo, el uso todavía es ilegal por el tema de la dependencia que puede causar este tipo de sustancias. Ahora pueden deprimirse tal que el estado de ánimo puede bajar y como este es estimulante, hacer un círculo vicioso de consumo, por lo que es necesario de que este sea tratado específicamente de acuerdo a la carácter conductual de las personas. Ya, entonces eso es importante en este caso de sustancias. Si bien aumenta los efectos inmediatos que ocasiona el consumo de una anfetamina, aumenta el estado de alerta y la fatiga reducida. Supuestamente pueden concentrarse más y lo que les decía, ¿no? El tema de la disminución del apetito y la mejora del rendimiento físico. Muchos deportistas también se han visto de que han empezado a consumir este tipo de sustancias para mejorar sus rendimientos, la sensación de bienestar, la euforia y la pérdida de las inhibiciones. Por lo que los atracones de anfetamina, que llaman esto, ¿no? El tema del sobredosaje, puede causarles agotamiento y empezar la persona, en vez de estar eufórica, ya tener una necesidad de dormir profundamente. El tema del consumo habitual de anfetaminas, si bien en ese momento es que les produce la euforia, después de consumos sucesivos le produce una somnolencia extrema y eso es ya por el efecto contrario a lo que es la dosificación o el aumento de la tolerancia como tal. Sí, la sobredosis ya al paciente empieza con una tensión arterial y frecuencia cardíaca que puede tanto elevarse que puede poner en riesgo su vida. Sin embargo, el tema de la sobredosis, los consumidores, lo más complicado es que pueden volverse paranoicos, el tema del delirio de persecución y pueden encontrarse fuera de sí, por lo que pueden también atentar contra la vida de otras personas, contra su propia vida o tener acciones criminales, por lo que también es importante tomar en cuenta esto como un detonante de acciones ilegales posteriores. ¿Sí? El tema de los delirios, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Ahora, los ataques cardíacos o la muerte súbita que algunos jóvenes deportistas han tomado ha sido precisamente por el consumo de estas sustancias. Y es muy complicada ya que el AVC que se provoca por este sobredosaje o por el consumo de estas sustancias y dado el esfuerzo físico que está realizando el deportista, ha ocasionado la muerte súbita en muchos deportistas. Como les digo, esta droga, por su accesibilidad, la consumen mayormente jóvenes y muchas mujeres por el tema de la anorexia o el síndrome de la anorexia es una desviación que, como bien sabemos, una desviación alimentaria, la misma que condiciona a que la persona deba verse más delgada de lo normal. Entonces, muchas veces le induce a este tipo de consumos. Y bueno, el tema, ¿no? Del sobredosaje, que es, los mareos, náuseas, vómitos, diarrea, convulsiones y el aumento de la hipertermia. Como habrán visto, la hipertermia es un común factor en casi todas las sustancias de consumo. Por eso tiene que llamar la atención cuando una persona ya está fuera de sí y está con, en vez, digamos, de una hipotermia por el tema del resguardo orgánico que es normal en otro tipo de afectaciones, la hipertermia debe llamar mucho la atención en una sala de emergencias. Bien, los efectos a largo plazo, el, el tema de la tolerancia se desencadena, lo que les decía, ¿no? El efecto inmediato es el tema de la euforia, el estado de alerta. Sin embargo, baja prontamente y necesita otras dosis de consumo, por lo que el efecto de tolerancia se incrementa rápidamente. Entonces, la persona se puede volver ya psicótica, confusa y el tema de la ansiedad y paranoia
puede llevarle a una distorsión de lo que es la realidad. Por eso que es muy complicado tratar a las personas que han tenido el consumo a largo plazo, ya que pueden inclusive tener la sensación de oír o de ver cosas que se llaman, ¿no es cierto?, las alucinaciones, los delirios y esta sensación que llaman del poder ilimitado. Y cuando la persona se cree muy poderosa, que puede inclusive llegar a matar a otras personas o atentar contra la legalidad de las normales costumbres sociales. Entonces puede hacer delitos de cualquier índole, más aún en los adolescentes que pueden llegarles a confundir tal que luego de que previene, de baja la dosis y la pérdida de la memoria y estos delirios habituales que pueden ser una de las consecuencias más complejas de tratar en lo que es el consumo de las anfetaminas. ¿Sí? El tema del bruxismo o de las caries es por el tema de que el tema de la ansiedad hace que la mandíbula se apriete mucho más fuerte, el tema del bruxismo. Entonces es un síntoma también que debería verse y tomarse en cuenta el tema del consumidor consuetudinario de anfetaminas. Sí, el tema de la disminución de la salivación y las consecuencias de la boca de anfetamina en aquellos que están haciendo la inhalación y no el consumo oral. Sí, ahora la abstinencia ya el grado de cuando se trata al paciente, que cuando se interrumpe bruscamente, especialmente este consumo, puede que la persona pueda sentirse muy cansada, somnolienta y 2 a 3 días después de suspender el consumo, es evidente, ¿no? La sensación de cansancio, etcétera. En este momento, cuando ya ha tenido un efecto de tolerancia muy alto, el consumidor o el que hace abuso de esta sustancia puede ser de que también tenga tendencias suicidas o la ansiedad o la inquietud o el permanente estado de cansancio puede predisponer a este paciente, a esta persona, a que pueda atentar contra su vida y el hecho de que estos días tiene que estar en constante monitoreo, hay que evitar de que pueda lesionarse a sí mismo. En lo que es el diagnóstico, lo propio, en este caso no se puede hacer un diagnóstico de un analito en orina. Sin embargo, lo único que puede inducirnos a un diagnóstico certero es la sintomatología como tal. Entonces, para ver las consecuencias posteriores, un electrocardiograma, una tomografía y un análisis de sangre para evaluar las funciones orgánicas habituales, ¿sí? El tratamiento, los sedantes, para contrarrestar los efectos, enfriar para la hipertermia, evitar de que el paciente siga en esta evolución de la estimulación y de aumento cardíaco para evitar el, el, el ataque cardíaco, lo que les mencionaba, ¿no? De los deportistas que se había visto. El uso de benzodiazepinas, depresores, fármacos para la hipertensión, otros tratamientos, todos inducidos para evitar la sintomatología que les he mencionado. Sí, el tema de la abstinencia es importante hacer el tratamiento, ya que puede, por el riesgo del suicidio que les había mencionado, debe ser vigilado y sostenido psicoterapéuticamente. Bien, otro de las sustancias que habitualmente también es fácil de acceder son los disolventes volátiles o lo que llamamos los inhalantes. En algunos sectores de la población, en algunos grupos de adolescentes y niños inclusive, utilizan este tipo de sustancias para evadir la realidad. Aquí vemos, ¿no?, el dibujo, ¿no?, de algunos pegamentos, el mismo tiner. Esta es una foto del exterior en la cual utilizan las bolsitas de pegamento. En nuestros niños que se los ve que hacen consumo, de su manito están tomando un pomo plástico mismo que puede contener el tiner que se va evaporando evidentemente o algún pegamento ya de gran concentración que obviamente los vapores son los que hacen que las personas o los adolescentes hagan la inhalación. Sí, estos disolventes son líquidos, pero van evaporándose y el gas es el que se inhala.
el estado de intoxicación y el daño nervioso orgánico es a largo plazo. Los productos comunes, como les mencionaba, ¿no? La pintura, los pegamentos o el thinner, como les mencioné antes, es fácil de acceder y las personas que consumen en mayor número de casos son los niños y adolescentes por su fácil obtención de estas sustancias, ¿no? Los pulverizan en bolsas de plástico, lo que les decía, ¿no? Los pomos plásticos, los cuales que pueden tener, ¿no? Lo que llamamos nosotros el pegamento, la clefa. Entonces, los cleferos, que también los llamamos aquí en el país, son los que directamente lo pueden acercar a su nariz o a su boca en el caso de los niños o resoplar la sustancia para que siga emitiendo los gases producidos por estas sustancias. Sí, estas son la colección de disolventes volátiles que se han utilizado para ser absorbidos, como la gasolina, lo que les mencionaba, ¿no es cierto? Los diluyentes de pintura, ahí está el thinner, y el pegamento de cloruro de polivinilo, que es para nosotros la clefa, ¿no? Y otros ejemplos de estos volátiles que pueden ser utilizados para, como inhalantes. Sí, la inhalación de estos gases principalmente lo que hace es que les produce una sensación de mareo, somnolencia, pérdida del apetito y lamentablemente el usuario puede intoxicarse rápidamente de acuerdo a la concentración que pueda inhalar. Arrastrar las palabras, hablar confusamente son otros de los sintomatología y también pueden mostrarse excitados, impulsivos o irritables. ¿Eso qué quiere decir? De que en el momento que están inhalando se sienten eufóricos o pueden tener accesos de impulsividad, ¿no? Si ustedes se han fijado en la calle, algunos grupos de jóvenes o niños que son consumidores de este tipo de inhalantes, están distorsionando lo que es su realidad y están como en un viaje, ¿no? Alucinando o teniendo delirios. Muchos de estos también niños que hacen el consumo duermen intermitentemente y sufren cambios de humor y que puede conducirles también a la delincuencia, a robos esporádicos y estos generalmente andan en grupo porque es un círculo en el cual como haces este tipo de grupos, el de protegerse entre ellos, pero para cuidarse también de las alucinaciones y inducir también el robo para conseguir más sustancia, ¿no? La intoxicación puede ser precoz, casi inmediata, de acuerdo a la concentración inhalada, hasta en una hora pueden tener también las siguientes dosis o perdón, síntomas de sobredosis. Sí, el inhalar, como habíamos visto anteriormente en los capítulos de toxicología ambiental, el tener las sustancias primarias y secundarias en el tema de la intoxicación del organismo pueden ser metabolizados, como por ejemplo, ¿no? El cloruro de metilo, ¿no es cierto? Que es un disolvente de la pintura, el tiner se convierte en monóxido de carbono y esto es lo que provoca el tema de los mareos. Entonces, estas intoxicaciones pueden verse muy evidentemente y producir no solamente desmayos, sino también producir una muerte de acuerdo a que haya una depresión del sistema nervioso central con un paro respiratorio o una arritmia cardíaca. A largo plazo, el consumo o la exposición de estos disolventes eh, trae lesiones cerebrales, falta de coordinación, afectar el corazón, los riñones, el hígado y los pulmones. Y una de las complicaciones es el daño de la médula ósea, una anemia o provocarse una leucemia por el daño principalmente de la médula ósea. Ahora, la piel y la boca se vuelve eczemática, lo que llaman, ¿no?, la eczema del esnifador o del inhalador, que son síntomas como llagas irritable, de la irritabilidad que ha tenido la mucosa del contacto de esta sustancia. Ahora, el consumo durante el embarazo puede dar lugar a un nacimiento prematuro o el síndrome del disolvente fetal, que son síntomas de como un alcoholismo fetal, ¿no? De que
el bebé puede nacer con bajo peso o ese tema, ¿no? De la muerte precoz también del feto. La abstinencia ya para cuando el paciente, el consumidor deja de consumir estas sustancias, pueden desarrollar si bien una dependencia psicológica, psicoterapéutica. Es necesario, perdón, hacer un tratamiento psicoterapéutico para evitar de que el paciente ingrese otra vez a esta dosificación. Lo que es el diagnóstico, lo propio, la evaluación médica y saber si ha tenido otros antecedentes de exposición a solventes, y la investigación de la sintomatología y de las lesiones que puede producirse en nariz y boca, que también puede ser un indicio de consumo. Sí, no se puede utilizar rutina de detección de drogas de estos compuestos tan fácilmente, ya que no hay evidencia normal en orina o en sangre. Sin embargo, de acuerdo a la complejidad del tratamiento que podría hacerse, se puede hacer estudios de HPLC o la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, la sintomatología es la que va a mandar para hacer un tipo de diagnóstico si estamos frente a un paciente consumidor o inhalador en este caso, que llaman más coloquialmente. Si el tratamiento, hay que tratar el órgano dañado, el asesoramiento, el tratamiento psicoterapéutico, y es importante prevenir el posible daño orgánico posterior, por lo que también es halagüeño mencionar de que si bien el tratamiento puede ser a mediano plazo, las recuperaciones son exitosas, ya que el retirarles la sustancia y hacerles tratamiento de apoyo pueden apoyar a que el adolescente salga de esta situación. Sin embargo, si no se hace un tratamiento adecuado, pueden volver a hacer recaídas, ¿no? Y el tratamiento que se ha utilizado son métodos de inserción social, de apoyo psicoterapéutico, los mismos grupos de apoyo, dado que a estos adolescentes y niños que están en este mundo de los inhaladores, se les haga una motivación grupal o darles tareas o mejorarles las habilidades sociales. ¿Eso qué quiere decir? Darles terapias alternativas para que puedan ocupar su tiempo en otros métodos, ya que esto induce a la delincuencia o que dejen su vida también ya arrastrar alcohol, que es una de las consecuencias ya posteriores en estudios psicológicos que se ha hecho de grupos de niños inhaladores que ya prontamente se vuelven alcohólicos. Bien, hablamos también de lo que es los nitritos volátiles como otro tipo de inhalantes que ya son más complicados. Generalmente este tema de la inhalación no solamente por su fácil accesibilidad, sino que también han sido de venta, como llamarlos popper, locker room o rush, que también son sustancias, pero ya más elaboradas para tener es más o menos este mismos signos y alteraciones que también los están volviendo de consumo. Disminuyen la presión arterial, les conduce a un mareo y la frecuencia cardíaca aumenta. Muchos de estas sustancias, de estos nitritos volátiles, se han utilizado para intensificar el placer sexual. Inclusive se los ha utilizado con el sildenafil, que sabemos bien que es el Viagra, pero puede causar un desvanecimiento posterior, sin embargo, o un ABC. Estos nitritos pueden causar methemoglobinemia y una anemia posterior. También en el tema de los nitritos volátiles, el uso del óxido nitroso, que en algunos países y en terapéutica para odontología se ha utilizado el famoso gas de la risa, que para como anestésico, o también utilizarlo en los sprays que llamamos normalmente, ¿no? Entonces este óxido también es extraído, bueno es inhalado como parte de estas sustancias para conducir a la euforia o este estado agradable de somnolencia, ¿no? Está como si fuera con una sensación de placer y tranquilidad que produce este tipo de sustancias. Bien, pasemos a lo que son los alucinógenos o el LSD. Sí, también que en los hongos
Y les hago este gráfico para que recuerden el efecto principal del LSD. Supuestamente también lo llaman, ¿no?, hacer un viaje de colores en los términos de los consumidores, ya que uno de los efectos principales es ver, es exacerbar los colores acerca del ambiente en el cual se están moviendo. Los alucinógenos, o como tal un mayor representante, son una clase que producen distorsiones en la percepción, intensifican las sensaciones, haciendo que estos efectos reales parezcan fuera de la realidad, y el viaje que comúnmente se denomina viaje entre comillas desde los consumidores hace que si bien la capacidad de juicio se ve alterada, la las personas que se intoxican después de estar en un ambiente tranquilo y silencioso pueden revertir el efecto. Sin embargo, por eso se llaman alucinógenos. La distorsión alterada de la realidad que pueden sufrir puede conllevar también a suicidios o a situaciones altamente peligrosas en la conducta social, por lo que deben tratarse de esa manera, ¿no? Si bien pueden obtenerse a partir de plantas, de hongos, tenemos los ejemplos del LSD, la mescalina, la psilocibina, y el DMEO o DMT. Tienen nombres más coloquiales en el mundo del consumo, pero obviamente el mayor representante es el LSD. Sí, se están haciendo ya otras pruebas, otro tipo de sustancias, pero todos son disgregados de este tipo de alucinógenos, ya que las sustancias utilizadas para hacer estos efectos son también de uso muy habitual en el mundo del consumo. Bien, el LSD, una vez que es extraído, puede tenerse cápsulas o en papeles absorbentes. Pueden hacer una especie de cuadraditos de colores, los preparan así, y esos papeles absorbentes que tienen la sustancia como tal son ingeridas. Ese es el modo que son consumidos este tipo de sustancias. Ahora, obviamente, la dependencia física y psicológica de los alucinógenos es principalmente por los síntomas que empiezan a hacerse como efecto inmediato del consumo de estos alucinógenos. La visión empieza, bueno, las pupilas se dilatan, la visión borrosa, y el tema de la palpitación y la alteración de la coordinación entre los efectos complicados. Sin embargo, el tema de la sinestesia, ¿no?, la distorsión y la intensificación de las sensaciones auditivas y visuales. La persona, como sale fuera de su realidad, hay un término que llaman, ¿no es cierto?, la despersonalización. Muchas veces se creen que pueden volar o pueden disociarse del entorno, pueden también tener un mal viaje. En términos ya de consumo, llaman el viaje a lo que es la combinación del efecto deseado más el tema de las sensaciones auditivas y visuales que puede estar afectando a esta persona. Sin embargo, un mal viaje, hablamos de lo que llaman la disociación, puede sentirse como un delirio de persecución o que está siendo perseguido o atacado, por lo que a esta persona delante del viaje, entre comillas, hay que hacerle una monitorización permanente, ya que si está bajo la influencia de este tipo de alucinógeno, puede entrar en ataques de pánico y hasta quitarse la vida. Deme un segundito, por favor. Bien. Entonces, hablando ya de lo que es la sobredosis por alucinógenos, hablamos del aumento de tensión arterial, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, lo propio, la hipertermia. Sin embargo, las sobredosis no son tan frecuentes que puedan causar la muerte, pero sí el efecto alucinogénico que como consecuencia del viaje, no como tal los efectos orgánicos que puedan crear, ¿no? Aquí se menciona, ¿no?, que las dosis mortales son de 10 miligramos o 200 papelinas. Estas papelinas son estos cuadraditos que les digo, ¿no?, aproximadamente de 1 centímetro por 1 centímetro, de colores, que eso es lo que consumen, ¿no? En la venta
y el uso de estas sustancias son cuadraditos como los papeles filtros o los test de embarazo que alguna vez han visto, estos cuadraditos de colores como rompecabezas que son los que consumen. Entonces tendrían que, para tener una dosis mortal, consumir 200 de esas de una sola dosificación. Por eso no se habla de muerte por el consumo excesivo, más es por las consecuencias del viaje como tal. Ahora los efectos a largo plazo, el tema, ¿no? de la conducta psicótica que puede manifestarse a lo largo de los días, el consumo de esta droga y las psicosis que pueden aumentar, inducir a trastornos mentales posteriores. En el momento de la abstinencia, ya que se ve más que todo en los que han sido consumidores habituales ya por abuso, que han tenido concentraciones de intolerancia, aumentando el consumo del LSD, el tema de los flashbacks, de los recuerdos de las cosas o de las situaciones que hayan vivido durante el viaje o en el momento de que estén haciendo este tipo de desintoxicación como persecución y los flashbacks son lo que más molesta al paciente, ya que refiere de que está o siendo perseguido o viendo los colores nuevamente, pero están teniendo el mismo efecto, el mismo viaje, menos intensos, pero que van desmejorando la salud psicológica del paciente. Entre lo que hablamos, el diagnóstico y el tratamiento, la evaluación médica es fundamental, tener una secuencia de seguimiento del paciente que haya tenido un tema de diagnóstico, es más que todo por la referencia que hayan tenido del paciente o de la conducta asocial que haya podido incurrir. No se puede hacer análisis profundos ni de orina ni de sangre, ya que no se puede hacer un seguimiento de esta sustancia por estos métodos. Sin embargo, hablamos de tratarle al paciente, bajar la intensidad del momento que está viviendo, obviamente el apoyo psicoterapéutico. Hablamos de lo que son los ansiolíticos para evitar estos episodios o estos flashbacks que son los que más atormentan en el tema de la abstinencia y el tratamiento. Asistencia psicoterapéutico psiquiátrica en el caso de las psicosis excesivas y necesidad del entorno tranquilo que es fundamental. Bien, en la clasificación de las sustancias, lo que les había mencionado, el tema del alcohol, aquí está, ¿no? El etanol, que es el básico, y el consumo excesivo y la consecuencia posterior ya de un síndrome de alcoholismo, ya que muchas veces puede ser irreversible. El alcohol generalmente podría ser clasificado ya más coloquialmente en lo que son los bebedores sociales como un efecto eufórico. Sin embargo, sabemos que el etanol es un depresor del sistema nervioso central. Su consumo en grandes cantidades afectan a la salud, principalmente al hígado y el daño orgánico paulatino, hasta un coma y muerte, dependiendo de la concentración. Sí, muchas personas se habla de que están condicionadas a ser consumidores de alcohol por la necesidad o características genéticas. Sin embargo, eso está en estudio. Sin embargo, los trastornos relacionados al alcohol pueden ser como un círculo ya social, psicosocial de la familia o de los grupos sociales a los cuales están abstraídos. El beber demasiado alcohol puede causar somnolencia, agresividad, tema de interferir en las funciones normales, el trabajo, el dejar el tema de la familia. A largo plazo, orgánicamente hablamos de lo que es la dependencia al alcohol, afectar al hígado, al cerebro, el corazón. El tratamiento de la sobredosis de alcohol generalmente está en contrarrestar las alteraciones contra los organismos, el uso de benzodiazepinas. Y más que todo, lo que el tratamiento de los programas de alcohol están enfocados a la desintoxicación, rehabilitación de los pacientes que puedan estar inducidos en este mundo del alcoholismo. Bien, estos trastornos, hablamos del consumo habitual, ya no solo no los bebedores sociales, porque yo sé que cada uno de ustedes, como es viernes, deben decir que acabe de una vez la clase porque de repente tienen algún festejo, no sabemos. O mañana antes del examen
van a tomarse un traguito para tomar valor, no lo sé. Pero no estamos hablando de ese tipo de consumo, sino del consumo habitual de las personas ya dependientes del alcohol. Por eso habíamos hablado de estos dos términos, ¿no? Dependencia y perdón, abstinencia y tolerancia. Entonces se afectan su vida cotidiana. Generalmente están más afectados los varones, ya que son 4 veces más propensos a desarrollar este trastorno que llamamos alcoholismo y que puede llevar a muchos comportamientos ya destructivos y complejos en temas legales, por ejemplo, el conducir ebrio y las lesiones por estado de ebriedad, la violencia, violencia doméstica y la embriaguez que altera las relaciones personales, familiares y también pueden expulsarse del trabajo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el consumo de alcohol no solamente puede estar en los adultos, sino también en los niños pequeños de términos accidentales y pueden presentar una hipoglucemia grave y un coma. O sea, hay que tener mucha atención en el tema del consumo habitual. Las mujeres son más sensibles a los hombres porque se ven afectadas más rápidamente de las concentraciones de alcohol. Supuestamente eso, de acuerdo a las concentraciones que vayan tomando, ¿no es cierto? También los ancianos son más sensibles que los adultos jóvenes. Ahora, las mujeres que pueden beber alcohol, el tema del síndrome del alcoholismo fetal, es importante tener los efectos de la edad y los grupos que están relacionados en esos trastornos. Si una persona bebe más en una edad más temprana, en un preadolescente, un adolescente, es más fácil que se condicione a ser un dependiente del alcohol en la vida adulta o tener el tema de la tolerancia exacerbado, por lo que el factor alcoholismo puede estar presente en su vida adulta. Ahora, ¿por qué una persona puede estar inducida al consumo del alcohol? Muchos hablan de lo que es un aspecto hereditario, a los problemas también psicosociales a los cuales pueden estar afectados, el tema de la personalidad y otros trastornos como los problemas sociales. Y generalmente los alcohólicos tienden a aislarse, a andar solos, ser muy tímidos, depresivos y pueden tener comportamientos autodestructivos o ser sexualmente inmaduros o tener distorsiones también. Sin embargo, no deberíamos dejar que una persona con este tipo de problemática incida en problemas ya de dependencia al alcohol. El alcohol origina 3 tipos básicos de problemas, los que se presentan de manera inmediata, que es una intoxicación y sobredosis, cuando es beber de más o cuando ya ha pasado el límite y la persona ya puede entrar en una intoxicación alcohólica. Sí, otro problema es que puede ser un largo periodo de tiempo aquellos que son los bebedores consuetudinarios, que consumen altas cantidades y en mucho tiempo. Sí, y el tema de la abstinencia, que es un problema también por el dejar bruscamente a un alcohólico sin beber habitualmente. Entonces, estos 3 problemas son los cuales deben llamar la atención en lo que es el consumo de alcohol. Bueno, el efecto inmediato, que ya se sabe, al ser metabolizado y eliminado, como resultado aumenta el alcohol en sangre. Y este es uno de los factores que pueden ser detectados a nivel sanguíneo, por lo que es un control importante para ver, mediar los efectos a largo plazo o mediano plazo de las posteriores sintomatología orgánica. Sin embargo, esta graduación de la concentración de alcohol en el momento después de las bebidas hacen que ahora se haya visto una legislación y esto es a nivel internacional. Por eso también se sabe, ¿no? Que cuando una persona empieza a beber, empieza el alcohol y empieza a tener la sintomatología. Hablamos de que de 20 a 50 miligramos la persona está con una ligera somnolencia, no tiene una cierta disminución de la coordinación y se altera la capacidad de conducir. Es en este margen de que lo que dicen, ¿no es cierto? 2 copitas y puede retirarse. Sin embargo, cuando ya ha pasado el límite de los 50 miligramos, que en la legislación boliviana es así, es que ya no tiene el juicio y disminuye la coordinación.
ya después de los 100 a 150 miligramos, la marcha es inestable, ya no puede hablar y está arrastrando las palabras. Y el tema de la pérdida de las inhibiciones. Pero también aquí ya con estas concentraciones, el deterioro de la memoria, ¿no? Lo que llaman las lagunas mentales. Sobre 150 a 300 miligramos, el delirio y letargo. Eso quiere decir de que puede dormir por varias horas o estar ya con episodios delirantes por el tema del deterioro de la memoria ya se ha exacerbado. Sobre 300 a 400 miligramos, generalmente ya la persona se ha desmayado, ha perdido el conocimiento, ya ha perdido la conciencia. Más de 400 miligramos ya es un rasgo posiblemente mortal. Estas concentraciones en sangre de acuerdo a la dosis de alcohol que haya sido sometida a la persona. En las intoxicaciones alcohólicas, lo primero que se ven los vómitos y el tema de que la persona puede estar con somnolencia, el material vomitado puede ser aspirado, lo que llaman comúnmente no la broncoaspiración. Eso es una de las causas mayor muerte de los alcohólicos como tal, dado que el tema de la intoxicación está ya ha sobrepasado la concentración, entonces la persona en el estado de somnolencia se ha dormido, puede empezar a vomitar y eso provocar la muerte. Lo que les mencionaba, ¿no? En Bolivia se establece como grado alcohólico máximo permitido de 0 a 0.50. Eso quiere decir 50 miligramos por decilitro o su equivalente, ¿no es cierto? En el aire aspirado, dependiendo del mecanismo de medición, esto generalmente es en sangre, de acuerdo a la dosificación, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Sabemos de que ya se altera la capacidad para conducir y estos son términos ya más legales utilizados, por lo que si a una persona le encuentra sobre este nivel, ya es un delito y tiene que ser encarcelado, le sacan la licencia, etcétera, etcétera. Bueno, que muchos me imagino que saben las consecuencias de esto. Espero que no todos. Sin una sobredosis, la ingesta de grandes cantidades de alcohol baja la presión arterial, bajan los niveles de azúcares. Aquellas personas que han sobrepasado los 300 a 400 miligramos los encuentran en estado de inconsciencia o la intoxicación alcohólica habitual. Sí, lo que les mencionaba, ¿no? Sobre 400 es mortal y antes de la muerte sobreviene la respiración alterada, los ritmos, las arritmias cardíacas y el tema de la deshidratación excesiva. Lo que sí también es una complicación, el tema de los lapsos de memoria, ya que en el estado alcohólico puede también tener efectos de violencia familiar o inclusive tendencias suicidas de acuerdo al tipo de depresión que la persona esté atravesando. Los efectos a largo plazo, y hablamos de efectos orgánicos, el tema de las hepatopatías, la cirrosis del hígado y el tema de déficit vitamínicos, inclusive déficit en la coagulación sanguínea, ya que el tema de la afectación del hígado, que ya sabemos que produce los factores de coagulación, también es importante, ¿no? La encefalopatía hepática, por el tema del daño hepático, el embotamiento, la somnolencia, confusión y puede entrar en un estado como comatoso. Lo que les mencionaba, ¿no? La hemorragia es muy común por el tema de la alteración de los factores de coagulación. Inflamación del páncreas, el tema de el hormigueo en manos y pies, el daño cerebral irreversible, déficit de vitamina B y el síndrome de la encefalopatía de Wernicke, el síndrome de Korsakoff, que provoca el tema de la coma y la muerte. Si bien un efecto grave también puede ser la depresión, puede ser también por los efectos de remordimiento por los periodos en los que se toma alcohol y posteriores a la abstinencia en los periodos que no se toma alcohol, lo que les mencionaba, ¿no? Muchos casos de alcohólicos en abstinencia provocan el tema de suicidios o de conductas ilegales que pueden ser complicaciones o exacerbados por ese tema del alcoholismo. Bien, los síntomas de abstinencia, si no se trata a tiempo, el paciente puede ser mortal, debido a que si bien la persona
con lo que les mencionaba, ¿no? La abstinencia muchas veces son los efectos contrarios del efecto del consumo. Una de las más complicadas es el delirium tremens, que es el conjunto de síntomas de abstinencia más grave que comienza de las 48 a 72 horas. Puede ser mortal, ya que en el delirium tremens ese es el síndrome de persecución más complicado, la desesperación que entra el paciente, que hace de que puede inclusive suicidarse. Y el tema del diagnóstico es importante hablar de que el autoinforme de intoxicación alcohólica, ¿no? De que se informe al médico de que la persona ha tomado alcohol y, y o los familiares o los amigos los cuales acompañen al paciente que esté intoxicado. Evidentemente se debe hacer un análisis de sangre y los cuestionarios de detección que llaman, ¿no? ¿Qué ha tomado, en compañía de quién, qué sustancias o cuál puede ser el tema de la intoxicación y cuánta concentración haya tomado? Ahora el tema de la hipoglucemia también, o los traumatismos que puedan ser por los accidentes derivados de la falta de concentración. Bueno, ustedes saben los efectos que produce el alcohol, de deprimir todo el tema de la marcha normal del organismo, ¿no es cierto? Para efectos legales es importante mencionar de que los análisis de la alcoholemia, que llamamos, ¿no? La concentración de alcohol en sangre, pueden ser particularmente complicados para la persona que haya sido, primero, conduciendo en estado de ebriedad, o dos, llamamos el riesgo por alcohol en muchos seguros o el tema del condicionamiento del tratamiento médico, ya que en estado de alcoholismo muchos fármacos no van a tener la misma acción, por lo que estos pacientes pueden ser muy difícil de tratar. Hay que esperar el tema de saber si cuánto alcohol ha consumido para ver qué tratamiento se le puede hacer. Evidentemente es complejo, ya que, por ejemplo, en el Seguro Social, la persona que llega con un cuadro de alcoholismo o que se comprueba que en sangre ha bebido sobre el límite permitido para que pueda ser aceptada un tratamiento normal. Si es que no, lo clasifican como riesgo y el seguro no cubrirá nada acerca de cualquier traumatismo o de cualquier accidente que haya sufrido bajo el efecto del alcohol. Hablamos aquí la detección de este trastorno, más que todo para evitar de que la persona tenga tendencias autodestructivas, pero debemos investigar cómo está consumiendo el alcohol, por cuánto tiempo, qué molestias ha sentido, etcétera, etcétera. Son preguntas habituales que debe hacer el médico para detectar si un paciente es alcohólico o simplemente ha tenido una intoxicación alcohólica por exceso. Lo que manifiestan, ¿no? Dos o más respuestas afirmativas a todas estas preguntas, podemos hablar de que el diagnóstico es un alcoholismo ya como consumidor. El tratamiento, de acuerdo a la sintomatología, también el tema de tratar eh, todos los síntomas de abstinencia y lo que hay que mencionar aquí importante es de que no hay un antídoto específico para la intoxicación aguda. Muchos remedios caseros acerca de tomar café o comer, etcétera, etcétera, no hacen ni revierten la intoxicación aguda que está sufriendo el paciente. Si bien el tema de prevenir la broncoaspiración o de que ya la persona esté con el tema del vómito en vías aéreas y todavía esté viviendo, de repente necesita una intubación. Y bueno, el tema de tratar los daños sucesivos para prevenir el daño orgánico posterior. Sí, el tema de las benzodiazepinas por el tema de la abstinencia, evitar el tema del delirio tremens, ya que puede poner en riesgo su vida del paciente, controlar la fiebre y el tema de pronto de que el paciente llegue en estado comatoso, utilizar obviamente toda la terapia y tratamiento necesario para mantener la vida del paciente. La desintoxicación y rehabilitación está enfocada en evitar los síntomas de la abstinencia, utilizar psicoterapia y grupos de apoyo para evitar de que la persona entre en lo que es el alcoholismo.
algunos medicamentos que también están para ayudar a evitar el alto consumo de alcohol. Les menciono aquí lo que son los alcohólicos anónimos, de que son ya sociedades internacionales mismas que el programa funciona para apoyo comunitario de las personas que están en el alcoholismo. El alcoholismo es una de las dependencias más altas en diferente de las sustancias que hemos hablado, por lo que la preocupación a nivel mundial se hace enfocada en este tipo de grupos de apoyo o de la AA que llaman muchas veces para recuperar la autoconfianza y autoestima, ya que el síndrome de depresión en los alcohólicos es muy alto y obviamente sobreviene todo el tema social que un alcohólico puede estar viviendo. Bien, menciono en este momento las pruebas de detección de drogas, ya que es importante mencionar de que el abuso de drogas, si bien en aspectos legales está observado, el tema de la intoxicación o el uso de exacerbación la exacerbación de manifestaciones clínicas superiores a la normalidad, como el caso de las anfetaminas que mencionaba anteriormente, llamamos lo que es el doping o el dopaje para que las condiciones normales sean características, por ejemplo, del juego limpio o el fair play en el caso de los deportes. Sin embargo, hay profesiones las cuales tienen que ser controladas, como por ejemplo los pilotos o los conductores de camiones, o si alguna vez han escuchado a los choferes del Pumacatari, les hacían siempre todos los días un dosaje de alcohol. ¿Por qué? Porque hay sustancias que deben ser controladas para mantener el tema del trabajo o de las condiciones que en el caso de los deportistas. Entonces, los estudiantes, las personas que tienen trabajos determinados, o las personas que han, en el tema de accidentes de tráfico o intentos de suicidio, todos este tipo de miembros del ejército, etcétera, son personas a las cuales habitualmente deberían hacerse o se les hace a nivel mundial pruebas de detección de drogas. Sí, consiste más que todo en análisis de orina, que es la muestra habitual, pero también hay sangre, aliento, saliva, sudor o el mismo cabello, de acuerdo al tipo de droga que podemos estar detectando, ¿no? La elección, las sustancias que son las que les había mencionado anteriormente, que han sido objeto de esta clase, son las que son de seguimiento, precisamente para preservar no solo el trabajo, sino también el comportamiento de este tipo de personas, especiales, ¿no? Por el trabajo, etcétera, por sus actividades. Sí, algunos resultados falso negativos o falso positivos es complicada de mantener, ya que el tema del análisis de orina no es determinante. Muchas sustancias pueden tener reacciones falso positivas, por ejemplo, por consumo. Muchas veces hablábamos de la cocaína, el tomar mucho mate de coca puede ser un indicio de cocaína, es cierto, porque no se olviden que la sustancia base, la sustancia activa, la cocaína, va a ser metabolizada, no de la misma manera que el consumo habitual, pero sí va a tener una concentración, por lo que muchas veces la orina se ha querido descartar como un análisis total. Ahora hay métodos mucho más modernos en sangre o en otro tipo de análisis mucho más específicos. La orina todavía sigue siendo un indicio, pero no absoluto, ya que, como les decía, las concentraciones pueden arrojar falsos positivos o negativos que pueden no ser determinantes en la determinación de una drogadicción de una persona que haya sido consumidora. Ahora, les menciono esto ya para concluir la clase, lo que llaman los correos humanos y los contenedores humanos, que si bien anteriormente las personas que llaman comúnmente mulas, no de transporte, tenían el tema de guardar la droga, de ocultarla como tal, y tienen dos vías, ¿no? El de ocultar no solamente en algún lugar de su cuerpo, pero ahora ya se ha vuelto muy común de los famosos dragones o de ingerir las sustancias. ¿Por qué les menciono esto en esta parte? Porque es importante ver de que este tipo de actividad hace muy complicado el tema de, digamos, de encontrar un fallecido, y puede ser que haya fallecido por sobredosis. Entonces, en el análisis ya
forense o en el tratamiento de la sintomatología, es importante ver ciertas características de este tipo de personas que están utilizando este medio de trabajo, llamémoslo entre comillas, para contrabandear la droga, ¿no? Hacer narcotráfico o el tráfico ilícito de sustancias. Sí, entonces para pasar la droga, el contrabando, generalmente estas personas son las que se ofrecen voluntariamente o les pagan dinero para que puedan introducir en su cuerpo eh, estas sustancias. Sin embargo, si el paquete se rasga, aquí provocan lo que les mencionaba, ¿no? El tema de las sobredosis y hasta la muerte. Hay dos tipos de maneras de introducir al cuerpo. Aquellos que transportan por fuera, que pueden esconder en las maletas, envolverse en las medias, ponerse parches o elementos que están fuera del cuerpo, que son los que llamaban los correos o los dragones. Entonces eso hay que diferenciar bien. Y aquí les menciono, ¿no? Los correos humanos, las mulas que tragan los paquetes o que los ocultan en su cuerpo. Las mujeres se los pueden meter en la vagina o en el recto, o los hombres en el recto, de acuerdo al tema del manejo del paquete o cómo van a introducir la sustancia. Entonces, esto se ha perfeccionado, digámoslo, en el tiempo y hay muchas complicaciones de acuerdo a dónde se lo han escondido. Si es que son los que han introducido la sustancia, se la han tragado o la han introducido por su recto, por su ano, hay que ver el tema de las complicaciones y los síntomas de la sobredosis por la ruptura de estos paquetes y obviamente la sobredosis posterior y que viene, ¿no es cierto? Y que es inmediata. Empiezan las convulsiones, aumenta la hipertensión, la temperatura corporal es alta, empiezan la dificultad respiratoria y el coma. Otros directamente empiezan con las convulsiones, pierden el sentido y ya los encuentran fallecidos nada más. Sí, y los contenedores humanos, lo que les decía, ¿no es cierto? Que esconden. Y si bien no lo tragan, muchos también lo introducen en su vagina o en su recto para evitar el tema de la detección normal. Si nosotros tenemos la sospecha de que una persona puede haber escondido tipo de droga, obviamente se debe evaluar médicamente si ya ha tenido, de pronto ya ha reventado un paquete, se lo debe evaluar de acuerdo a la sintomatología, registrar las cavidades corporales, como debería ser, o las radiografías, que enseguida han debido ver ya el gráfico, ¿no? De radiografías simples o tomografías en las cavidades, las cuales que puede ser el indicio de que una persona está ocultando, ¿no? Estas sustancias. El tratamiento, evitar las complicaciones por la sobredosis sobre todo y retirar de la manera o quirúrgica o con guantes en el caso del recto de la vagina los paquetes de droga tratando de no esparcir o de rasgar los embalajes para evitar las, eh, las consecuencias posteriores de la sobredosis. Aquí hay un cuadro bastante interesante, ¿no? Los portadores intestinales llaman, ¿no? Pues los body packers o los body stuffers. Los body packers son los que han tragado y los stuffers son los que se han introducido, que puede ser analmente o poder haber escogido, ¿no? Entonces, el asintomático y de todas maneras, después de retirar, hay que hacer un lavado intestinal y si ya empieza con síntomas de sobredosis, ansiodiazepinas para evitar el tema de la sobredosis posterior y coma y una laparotomía urgente. En el caso de los body stuffer, lo que les decía que se introducen por ano o vagina, hay que vernos si es asintomático o sintomático lo propio. El tratamiento para mantener la vida de estas personas que se han prestado a este tipo de conductas ilegales es mantener la vida y evitar de que puedan tener estos sobredosis posteriores, ¿no es cierto? Bien, eso es todo creo que me he excedido un poquito más de lo habitual de las otras clases, sin embargo, ha sido un tema del tratamiento de lo que es estas sustancias de abuso compleja. Había que mencionarlas todas en el tema de las sobredosis, más que todo, de las complicaciones y de que tengan conocimiento de toda esta parte de lo que son las intoxicaciones en lo que relaciona a las drogas de abuso. Les he compartido
bastante material acerca de las intoxicaciones. He querido mencionarlo lo más importante. Quizá no hayan podido leer muy bien. Me habían pedido internamente